Buenas tardes, jóvenes. Esta es una grabación de la clase para reponer la primera clase que no tuvimos. Y pues es una continuación de los temas que estuvimos viendo. Bien, entonces, estábamos viendo un poco sobre ecología de poblaciones. Disculpen, ecología de poblaciones, ¿no? Y bueno, estábamos viendo las propiedades emergentes. Empezamos a ver las propiedades emergentes. Y entre ellas, pues para empezar estábamos viendo que estas son características que van a salir de una población. Es decir, si tomamos a cada individuo de una especie, de una población, y tomamos sus datos, no van a salir los mismos resultados, no nos van a dar ningún dato, a menos de que los tomemos en conjunto como población, que sean 2 o más, ¿no? O bueno, que lo tomemos como población. Entonces el primero que vimos fue abundancia, que es el número de organismos que va a haber, la densidad, que va a ser el número de organismos, pero esta vez lo vamos a dividir entre el área en la que vamos a trabajar, el patrón de distribución, que va a ser cómo los organismos se van a dispersar en el área en la que viven. Y veíamos que eran 3, aleatorio, agregado y uniforme. Y luego venían los parámetros demográficos, que son los que vamos a ver ahora. La tasa de natalidad, de mortalidad, inmigración y emigración. También la tasa de crecimiento poblacional, cuánto va a aumentar la población, y la estructura de la población, es decir, cuántos organismos de esa especie va a haber en esa población y de qué tipo, es decir, su edad, su talla, sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, bien, entonces, nada más rápidamente, cuando veíamos lo del patrón de distribución, veíamos que está el agregado, que suele ser cuando el recurso no está disponible de manera uniforme en el área en la que se encuentran las especies. Por lo tanto, se encuentran de manera agregada, en grupitos, los organismos. La siguiente es uniforme. Esta no suele ser muy común en la naturaleza, suele ser más por acción del ser humano, y cuando ocurre en la naturaleza suele ser debido a interacciones agresivas entre los individuos de la especie. Por ejemplo, aquí vemos una plantación de pinos que se ve que lo hizo el ser humano para evitar la competencia entre uno y otro de los organismos. También se puede ver a ¿cómo se llama? A razones de alelopatía, cuando un árbol evita que el resto crezca, suelta sustancias que evitan que otro tipo de planta crezca alrededor, y así disminuye la competencia. Y también cuando, por ejemplo, con este halcón, pues son bastante territoriales, entonces necesitan cierta distancia de los otros individuos de la misma especie, cierto radio de lejanía, de distancia, con organismos de la otra especie, para poder vivir y sin que tengan que pelearse por el recurso. Entonces por eso terminan teniendo una distribución uniforme. Y esto ocurre pues también cuando vemos que ¿cómo se llama esto? El recurso pues se mantiene pues como de una manera casi uniforme, ¿no? Entonces los que se evitan entre ellos son los organismos como tal. Bien, y finalmente tenemos el aleatorio, donde pues la distribución de los organismos no va a depender ni del recurso ni de que haya un organismo o no alrededor, sino que ellos se van a mantener pues en donde sea, ¿no? Mientras tengan el recurso disponible, no necesitan cierto patrón de distribución como tal. Pueden encontrarse muy cerca o pueden encontrarse bastante lejos. Y eso no les afecta. Bien, después tenemos los parámetros demográficos, como les comentaba, está el de natalidad, mortalidad, inmigración y emigración. Para empezar, recordemos que el tamaño de una población
bueno, cuando estamos estudiando de ecología de poblaciones, vamos a ver esto de que casi siempre vamos a estudiar la población A en el primer tiempo y a la misma población en el segundo tiempo. Entonces aquí vamos a el número de individuos o su densidad va a cambiar dependiendo de cuántos se integren, ya sea por nacimiento o inmigración, es decir, que lleguen organismos nacidos en otro lugar, y cuántos disminuyen, ya sea por mortalidad, cuántos mueren, y cuántos emigran, cuántos se van ya nacidos en esta población para otra población, o no nacidos en esta población a fuerzas, pero que hayan estado en esta población y vayan a otra población. Bien. Entonces, la tasa de natalidad es la tasa de nacimientos, cuántos individuos van a nacer por unidad de tiempo, y esto va a depender de la fertilidad y la fecundidad. Primero, de si son capaces de reproducirse o no, y lo siguiente es qué tanto se pueden reproducir. Y en cuanto a fecundidad tenemos la potencial y la real, es decir, qué tanto se pueden reproducir hipotéticamente al su máximo, y aparte es cuánto en realidad se están reproduciendo. Primero, entonces, para esto se necesita sí poder reproducirse y luego saber cuánto, ¿no? Saber cuánto se puede y luego, pues, lo real cuánto va a ser. Bien. En cuanto a la mortalidad, bueno, tenemos que es el número de individuos que van a morir por unidad de tiempo. Y de esto, pues bueno, sería tener dos tipos de preguntas, ¿no? ¿Cuántos organismos mueren? Y cuántos organismos, y cuándo mueren estos organismos, ¿no? Y junto con esto de cuántos organismos mueren, por consiguiente, lo contrario sería cuántos sobreviven, ¿no? Cuántos no mueren. Y cuándo mueren o cuándo sobreviven, es cuándo es que ellos no mueren tanto. O cuándo es que ellos no sobreviven tanto. Ok. En cuanto a inmigración e inmigración, pues bueno, recordemos que son estos donde hay movimientos, habla de los movimientos de los individuos, de los organismos de las poblaciones a otra población. Esto va a incluir migraciones periódicas, organizadas y predecibles, y también procesos al azar, ¿no? Es decir, puede que la parvada, la manada, el conjunto en la población se haya separado por algún evento catastrófico, bueno, algún evento natural, una tormenta, la cacería, lo que sea, ¿no? Y no fue algo que exactamente tuviera que pasar, son cosas que pasan en la naturaleza, pero no era una parte del desarrollo de la especie, sino simplemente pues era algo que le pasaba. Y entonces este proceso de dispersión puede darse al azar. Mientras que las migraciones organizadas, periódicas, podrían ser estas donde hacen un gran viaje, como de la mariposa monarca del norte de América hasta la parte central de América, o de muchas aves, ¿no? Que viven en el norte, o muy al sur y necesitan llegar a un lugar más cálido para épocas de mucho frío. Entonces, bien, en cuanto a las propiedades emergentes, empezamos con la tasa de crecimiento poblacional, que también se le puede conocer como tasa de cambio. Bien, aquí tenemos una gráfica de la evolución de tasa de crecimiento de las poblaciones urbana y rural en México de 1955 a 1997. Esta, pues bueno, vemos aquí que tenemos los años, la tasa de crecimiento en porcentaje, y vemos que el 0 está hasta acá. Aquí tenemos números negativos y aquí números positivos. Entonces aquí sería un crecimiento negativo. Tenemos la población urbana en color rojo y la población rural en color negro. Entonces, bueno, vemos que en 1900, más o menos 1955,
el crecimiento poblacional de la parte urbana era bastante alto y la de la rural también era alta, pero no tanto como la de la urbana. Y nos damos cuenta también que ambas están en la parte positiva. Conforme van pasando los años, vemos que ambas van bajando. La población urbana baja todo el tiempo, mientras que la rural baja. Hay un momento en que sube y otra vez que vuelve a declinar. Bien, aquí, ¿qué nos quiere representar? Aquí no significa, en esta gráfica, que cuando está bajando es que la población está bajando y haya cada vez menos personas. No, nos está diciendo que no estamos creciendo o no crecimos a un ritmo tan acelerado como al principio. Es decir, digamos, ¿no? Por poner un ejemplo. Al principio éramos 1.000.000 de personas. Bueno, vamos a borrarlo vamos a ponerlo aquí. Eran 1.000.000 de personas, ¿no? Ponerle comas mejor para que sea más fácil. 1.000.000 de personas. Y vamos a ponerlo en otro color. Ok. 1.000.000 de personas. Entonces, lo que aquí nos dice es que, digamos, en ese año tal vez murieron 600 personas, pero nacieron 500.000 personas, ¿no? Esto solo por poner un ejemplo, no es que sea así. 500.000 personas. Esto sería al principio. Y después, en vez de nacer, bueno, estaríamos en una población ya de 1.500.000 menos 600. A ver, permítanme un segundito. Bueno, de mientras vamos a dejar las cantidades un poco fuera, pero digamos, ¿no? Sí, en cuanto a decesos y aumentos, pero digamos que aumentaron en total 500.000, ¿no? 500.000. Ok. Y después, no sé, 10 años después, en vez de subir, o bueno, 20 años después, en vez de que suba la mitad, que suba la mitad de lo que ya había, porque terminaríamos teniendo en total 1.500.000. Otra vez las comas, a ver. Digamos, en la siguiente, en vez de subir la mitad, por cuestiones de la vida, ¿no? Ya tenemos 8 millones, ¿no? Pero esta vez, en lugar de crecer el 50%, una tasa de crecimiento del 50%, ahora solamente crece 1.000.000. Bueno, no, crecen 200.000. 200.000 personas, por lo tanto tendríamos 8.200.000 personas. Ok, entonces, aquí está subiendo el 50%. Y aquí sigue subiendo, claro que sigue subiendo, pero no sube el 50%. Aquí, a ver. Aquí estaría subiendo nada más el 2.5%. Entonces, sigue creciendo la población, de que sigue creciendo, pero ya no crece tan rápidamente. Nos damos cuenta, sigue aumentando la población, incluso si hubieran subido 500.000, si en vez de ser
200 hubieran sido 500,000 de estos 8 millones, la tasa de crecimiento no seguiría siendo el 50%, disminuiría. Serían, 500,000. Serían el 6.25%. Entonces, nos damos cuenta que pues cada vez son más personas y va creciendo menos en porcentaje la cantidad de personas que van adhiriéndose, que van sumándose a nuestra población. Y bien, una vez que pasamos al crecimiento negativo, entonces ya aquí sí diríamos que hay más decesos, hay más muertes o más emigraciones, es decir, que se van a otro lado, que nacimientos y inmigraciones. Ahí sí ya sería que se está reduciendo nuestra población. Aquí sigue aumentando, siempre va a estar aumentando, pero cada vez aumenta menos rápido. Es decir, aquí si lo pusiéramos en vez de que fuera una tasa de crecimiento y fuera más bien una gráfica de crecimiento como tal, estaríamos viendo cómo crece exponencialmente y luego conforme pasa el tiempo empieza a crecer. Sí crece, pero no tan rápido. Es lo que está pasando aquí. Bien. Ok, entonces la tasa de crecimiento poblacional va a ser en porcentajes, les comentaba. Y aquí nos pone un ejemplo. Si hoy hay 100 y la tasa de crecimiento es del 2%, en un año no sería 120, serían 102. ¿Por qué? Porque el 2% de 100 es 2, y entonces si está creciendo al 2%, al siguiente son 102. Ahora, ¿qué pasa si cada ocasión va creciendo el 2% anual? Entonces, si queremos hacer el experimento de ver cuánto sería si la tasa de crecimiento anual se mantiene al 2% siempre, aquí está pues 2 siempre, y empezamos con una población inicial de 100, ¿cuánto sería el incremento cada vez si siempre es el 2%? Y primero vemos que entonces, tenemos una población de 100, el 2% sería 2. Y la siguiente población entonces, pensando que las poblaciones se van a sobreponer, es decir, los progenitores van a estar conviviendo con las nuevas crías, pues bueno, entonces vamos a ir nada más, va a ir creciendo nada más, ¿no? Esto es nada más es crecimiento, no importa cuántos mueren, cuántos sobreviven, lo que importa es que siempre va a ir aumentando en 2%. Puede que, no sé, mueran, no sé, de estos 100 mueran 80, pero se agreguen o nazcan 82, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces ya aumentaremos la tasa de crecimiento del 2%. O que ninguno muera y nada más se aumenten 2, que nazcan 2. El caso es que sería una tasa de crecimiento así. Y en la siguiente generación serían 102 y la tasa de crecimiento aquí sería de 2.04. La siguiente 104.04 y luego 2.08 y así sucesivamente, ¿no? Claro, aquí hay muchos más números decimales, pero aquí lo estamos abreviando. Ok. Y vemos que en la 10ª generación, en el año 10, tendríamos 119. Veamos qué pasa si aumentamos las generaciones a 20. Vamos a aumentar hasta acá. Lo vamos a jalar por aquí. Y si nos da, vamos a ver.
Si no tenemos aquí, esta se supone que es la tasa de crecimiento. Si nos damos cuenta, esta tasa de crecimiento, esta nueva generación, esta nueva cantidad va a depender de la tasa de crecimiento. Aquí pues sigue siendo de 2, van a subir, perdón, 2.39, pero aquí, digamos que no ha crecido nada, digamos que esto sería 0, entonces por eso la población se mantendría. Pero si recorremos esto, viendo que pues sí hay un crecimiento, vemos que pasó de 119 a 145. Y si lo aumentamos todavía más, hasta por ejemplo el año 50, vamos a ver a cuántos ascendería. Ok. Y una vez que jalemos este, a 263. Ok, entonces vemos que la tasa de crecimiento anual es bastante moderada. Ahora, ¿qué pasa si en vez de 100 tenemos 200? Todo va a cambiar, obviamente. El 2% va a ser 4 y entonces anteriormente, en el año 50 teníamos 263, ¿no? Y si lo cambiamos aquí a 200, van a ser 527. Más o menos, pues sí, el doble. Contando los decimales. Ok. Ahora, pensemos. Ok, aquí vamos a poner... vamos a hacer una tablita. Para ir comparando. Aquí... población inicial y población final. Vamos a darles estas características. Aquí son 100 y aquí 200. Ahora, ¿qué pasa si la tasa de crecimiento... vamos a ver... tasa de crecimiento aquí fue de el 2%. ¿Qué pasa si nuestra tasa de crecimiento la volvemos a un 5%? Vamos a cambiar todo esto. Y entonces va a cambiar, y bueno, vamos a cambiar esto otra vez a 100. Y ok. Vamos a copiar esto acá. Vamos a ponerlo acá. Al 5%. Y entonces lo mismo. Nuestra tasa de crecimiento inicial es de 100, pero en la segunda generación ya suben 105, 110, 15, 21, etc. En nuestra generación 50 ya no van a ser 263, van a ser 1092. Y entonces seguramente cuando sean 200, van a ser aquí 21.184. Igual casi prácticamente el doble. Y entonces, pero vemos que ha crecido exponencialmente nuestra tasa de crecimiento. Y vamos a sacar algunas gráficas de esto.
Y veamos, ok. Vamos a ponerlo primero, bueno, ya que está aquí. Vamos a graficarlo. Insertar, ¿no? Y vamos a graficarlo aquí. Tenemos aquí los individuos y los años. Llega aquí hasta el 50. Población al 5%. Bien. Y esto empezando desde el 100. Desde el 200. Vamos a ver qué hubiera pasado si empezaba desde el 100. A ver, vamos a copiar esto. Un segundito, jóvenes. Entonces, imaginémonos, aquí tenemos las gráficas de nuestras poblaciones, ¿no? Aquí, donde tenemos una tasa de crecimiento, estas dos son al 2%, pero esta es con 100 individuos de inicio y con 200 individuos de inicio. Nos damos cuenta que básicamente es lo mismo, solamente que aquí es al doble y aquí es a la mitad de este de 200, ¿no? La tasa de crecimiento, porque, bueno, aquí nada más estamos viendo el crecimiento de la población, que va a ser bastante lineal. Y vemos que no es muy pronunciada la curva de crecimiento. Esta tasa de crecimiento anual que dice 2% es equivalente a esta gráfica de aquí, que va de el 4.3 más o menos por ciento hasta el 2%, más o menos, ¿no? Y aquí del 1.5 al casi 0%. Entonces, bueno, aquí vemos que aquí siempre va a ser el 2%, entonces se va a mantener recta. En la otra población, donde tenemos el 5% anual de crecimiento, vemos igual que a pesar de que son obviamente cantidades diferentes, y aquí se nota que empieza en 100 y aquí en 200, vemos que es el mismo patrón de crecimiento en estas poblaciones porque sigue siendo el 5% de crecimiento anual de su tasa. Bueno, la tasa de crecimiento anual del 5%. En cambio, aquí en esta gráfica pusimos que fuera un número aleatorio. Aquí pues bueno, usamos la ayuda de Excel donde va a poner un número aleatorio entre 0 y 10. Y entonces aquí a veces pone 9, pone 10, pone 0, 2, 7, etcétera, etcétera. Y entonces aquí el crecimiento, si nos acercamos un poquito más, va a ir variando. A veces va a ser un poquito más, va a ser un poquito menos. Pero en este caso, cuando vemos la tasa de crecimiento que va de 0 a 10, vemos cómo va a cambiar con el paso de los años porque se va a aleatorizar bastante. Igual aquí es igual al 200%, y aquí también es de manera irregular porque bueno, esto también es en aleatorio. Aquí en vez de ser el 9 es el 4%, etcétera, pero vemos que va en aleatorio. Cuando es un 0% no se mueven las bolitas y cuando es como aquí, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito más. Aquí hubo un 0% de crecimiento. Entonces se mantienen en la misma distancia y lo mismo en esta gráfica. Hubo un 0% de crecimiento, entonces se mantienen en el mismo lugar. Pero aquí en la tasa de crecimiento vemos que es bastante diferente. Aquí está el 0%, que es del año 2 al año 3. Y vemos que, pues bueno, va a cambiar bastante. Si ponemos, por ejemplo, aquí que se aleatorice entre no lo sé, 5 y 20, nuestro cambio va a ser también bastante, ¿no? Vamos a recorrer aquí este número y vamos a ver cómo van a cambiar nuestros números exponencialmente. Anteriormente
veíamos que en la generación 5 llegaba hasta 795 y si empezábamos de 200, pues bueno, podía llegar hasta 1938. Pero, como les comentaba, si lo cambiamos entre 5 y 20, vamos a cambiar todos hasta acá, llega hasta 40.360 y bueno, aquí se mantiene de 0 a 10, pero vemos que si empezamos con 100 y la aleatorización, vemos que aquí también es bastante diferente, porque hay momentos, y aquí vamos a ver que parece que al principio no cambia nada, pero es que está en motivos de crecimiento, entonces al principio vamos a ver muy poquitos y conforme como va de 5% a 20%, se va a multiplicar exponencialmente cuando haya el crecimiento sea muchísimo mayor. Y aquí vemos, ¿no?, que la tasa de crecimiento va de 5 más o menos, que aquí nada más fue un 5, a 20, que aquí hubo 2 puntos con 20% de crecimiento. Entonces, así vamos a ver las tasas de crecimiento de las poblaciones de nuestros, de nuestras poblaciones, ecológicas, ya sean plantas, animales, bacterias, humanos, lo que sea, ¿no? Así, pero bueno, aparte de ver esto de la tasa de crecimiento, nos damos cuenta de algo, algo muy importante. Aquí nos damos cuenta de que nos ponen números decimales, ¿no? 14.04, 46.79, todos tienen puntos decimales. Pero estamos hablando de individuos, es decir, no estamos diciendo que, bueno, estamos diciendo que son 14.04 personas o 20.041, no sé, grillos, etcétera, ¿no? Y cuando vemos a un individuo ahí, pues no lo vamos a ver como, lo vamos a contar como uno entero. No van a ser, no sé, 3 personas y media, ¿no? Es decir, o es un individuo completo o no cuenta como un individuo completo. A pesar de que, no sé, el individuo tenga, le falta alguna, no sé, a la langosta, al chapulín, le falten 2 patitas, pues no lo vamos a contar como medio chapulín, ¿no? O 3/4 del chapulín. Lo vamos a contar como un individuo completo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué vienen con puntos decimales? Bueno, es porque cuando vemos las tasas de crecimiento, no es una forma, bueno, sí lo podemos usar como de forma predictiva, pero no es algo que esté viviéndose en tiempo real, sino que más bien se está viviendo en retrospectiva. Es decir, primero vemos, generalmente no hacemos primero la tasa de crecimiento como lo hicimos aquí y vemos cuánta población hay, sino que lo que hacemos es, por ejemplo, vamos a hacer otra gráfica, lo que en realidad hacemos, vamos a pegarla por acá, y vamos a copiar esto, los 50 años van a seguir ahí, pero aquí vamos a poner, no sé, la población de 100, ¿no? Y entonces, en el siguiente año, no sé, hay 105, luego hay 123, luego hay 109, bueno, vamos a poner aquí 100, y aquí vamos a aleatorizar nuevamente los números, igual a aleatorio entre, y vamos a poner entre 100, bueno, 105 y 5.000, ¿no? Bueno, 50.000. No, este es mucho.
Vamos a ir poco a poco, ¿sale? Y 3000. Vamos a llegar hasta aquí. Y luego vamos a copiarlo aquí. Y aquí ya va a ser entre 800 y 5000. Ok. Hasta aquí el 35. Y luego entre 1500 y 15000. Ok. Estas poblaciones son totalmente al azar y vemos que hay desde números muy pequeños hasta números muy grandes. Y entonces aquí en la tasa de crecimiento es la que va a ser las fórmulas y luego vamos a ver cuánto va a ser el incremento o el decremento. Entonces aquí lo vamos a poner como incremento, decremento. Ok. Y vamos a ajustar el texto. Bien, entonces aquí vamos a poner la siguiente fórmula. Vamos a poner la siguiente población. La vamos a multiplicar por 100, que va a ser el 100%. Sobre de este. Un segundo, jóvenes, los voy a poner bien. Entonces, bueno, como comentábamos entonces, la tasa de crecimiento va a depender más bien, como son números enteros, porque cada individuo va a ser un número entero, va a ser algo más histórico, de retrospectiva, que algo que se prediga y luego suceda. Sí podemos usarlo para predecir ciertas poblaciones, pero en general es algo retrospectivo. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Lo que tenemos aleatorio es el incremento, que va aquí de 0 a 100. Es un número aleatorio. Y aquí vamos a tener cuántos suman. Es decir, la población inicial fue 100, aumentaron 84 y entonces la siguiente generación van a ser 184. Y así sucesivamente. Por lo tanto, aquí la tasa de crecimiento anual va a ser del 84%, el 17.9, 32.3, etcétera, etcétera, ¿no? O el 3.6, dependiendo de cuánto vaya a aumentar. Bien, entonces, pues bueno, aquí, como les comentaba, esta tasa de crecimiento va a salir a raíz de lo que ya sucedió, el incremento que sí sucedió. Y pues bueno, lo mismo en este caso. Solamente que aquí, bueno, en este caso ya no vamos a poner cuántos incrementaron, sino vamos a, porque bueno, en este caso de 84, 33, 70, etcétera, sería, perdón, cuando nada más viéramos los datos generalmente
de los que ingresan nuevamente, los que egresan, los que mueren y los que nacen, los que son nuevos. Y hacer, pues no sé, digamos, entraron 100, pero nacieron 100, otros 100 aparte de estos 100. Pero murieron 16, entonces nada más aumentó en 84, ¿no? Bueno, murieron 16, esta población se mantuvo, entonces a la siguiente van a ser 184. En este caso sería como si, más bien es lo que hacemos más comúnmente, que vemos la población en el primer año o la primera década, la población en la segunda, etcétera. Y esto va a ser dependiendo cuánto está incrementando o decreciendo. Cuánto está incrementando o decreciendo según la siguiente población. Es decir, aquí tenemos 100 y la siguiente población tuvimos 552 individuos, por lo que aumentó 452 individuos en total. Este fue un número positivo porque fueron más los incrementos que los decrementos. Y entonces, bueno, aquí ¿cuánto fue la tasa de crecimiento? Bueno, pues 452 de 100, pues es el 452%, ¿no? El 100% de 100 es 100%, entonces el 452 es el 452% de 100. Ok, y aquí ya podemos ver números negativos. Digamos, en esta población, en el tercer año hubo 2.257, pero al siguiente hubo 717. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nuestra tasa de crecimiento fue negativa, fue un decremento, porque aquí con las integraciones y las extracciones de la población terminaron siendo números negativos, y aquí tenemos el menos 68.1%. Si lo graficamos, ok, entonces, aquí la población, si nos damos cuenta aquí en términos de población total, nunca va a haber números negativos, pero sí va a haber algunos años que sean menores a los anteriores, por lo tanto, la tasa de crecimiento sí puede ser negativa. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque aquí entre los números aleatorios puse puros números positivos. ¿Por qué? Porque si quedamos aquí en números negativos, a menos de que se poble de otro lugar, que lleguen individuos de otras poblaciones a colonizar el lugar, que eso es más complicado, o bueno, entraría en otro tipo de investigación, en otro tipo de cálculos, pues la población para mantenerse siempre tiene que estar en números positivos por lo menos de 1. Ok, bien, entonces, aquí nos damos cuenta que esta va creciendo, la primera gráfica, donde todo va a ser incremento, toda la tasa de crecimiento anual va a ser positiva, pero sí vemos que a veces es más potenciada que otras veces, dependiendo de cuánto haya sido el crecimiento. Y vemos aquí en la tasa de crecimiento anual, que a veces es muy alta y a veces es muy baja, dependiendo, pero de todos modos son números positivos. Y en cambio, en esta gráfica donde ya tenemos tasas de crecimiento negativas, la población va a seguir siendo positiva, pero a veces va a bajar, y aún así va a seguir en números positivos. La que sí va a pasar a una tasa de crecimiento anual con números negativos es aquí. Por eso vemos aquí el eje horizontal, el valor de 0, y aquí menos 100, menos 200. ¿Por qué? Porque aquí es cuando hay una tasa de crecimiento negativa, es decir, hay más decesos, más pérdidas de población que las ganancias que hubo. O ni siquiera se mantuvo neutral, sino que sí hubo pérdidas. Bien, entonces a eso nos referimos con la tasa de crecimiento poblacional. Ahora, está la otra parte. ¿Cuál es la tasa intrínseca de crecimiento? Es decir, el cambio poblacional per cápita por cada individuo de la población. Eso todavía es un poco con otros cálculos,
¿Por qué? Porque vamos a ver cuánto crece por cada individuo que hay aquí. Y eso es bastante interesante. Por ejemplo, este nopal crece a una tasa relativa de R igual a 0.04. Perdón, 0.4. Es decir, por cada nopal entero que vaya a haber, va a haber 0.4 nopales más en el futuro. Esto sería algo más como predictivo después de haber hecho, como les comentaba, muchos estudios de saber más o menos a qué tasa de crecimiento relativa crece, ¿no? A qué tasa de crecimiento. Entonces, por poner un ejemplo, si la tasa relativa es de R4, un nopal es igual a 0.4, entonces, para que sea un nopal entero, lo vamos a multiplicar por 5, 2 nopales, por cada 5 nopales, lo que sucedió aquí fue que encontramos que por cada 5 nopales enteros, había 2 nopales enteros nuevos. Pero como es per cápita, lo vamos a dividir esto entre de 5 para que nos dé cuánto va a ser por cada nopal. En realidad los cálculos que nos dieron pues eran números enteros, pero para hacerlo per cápita, pues bueno, pusimos ya números decimales. Bien, ok. Y después veíamos esta parte de la estructura poblacional, la composición de la población, cuántos organismos va a haber de cada tipo, la edad, la talla, el sexo, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. Vemos aquí, son dos gráficas juntas de diferentes tiempos, 1990 y 2010. En azul vemos a la población de 1990 y en amarillo la de 2010. Ok. Entonces vemos que en 1990 había más o menos bueno, no sé, no dice si son miles, millones, cientos, pero imaginémonos que son, imaginemos una población no tan grande, entonces en miles, ¿no? Miles. Entonces, aquí vemos que son unos 6.2 o 6.200 hombres, varones, que van de la edad de 0 a 4 años. Y aquí 6.100 mujeres que van de la edad de 0 a 4 años, ¿no? Y luego vemos también que la población de 5 a 9 años son 6.500 y de las mujeres 6.200, ¿no? Bueno, 6.300. Y así sucesivamente. Vemos que la población más grande es de 5 a 9 años y la que le sigue, perdón, es de 10 a 14 y luego viene la de 0 a 4. Viendo que cada vez que se van aumentando las edades, las cantidades de población van disminuyendo hasta llegar a la senectud. Y bueno, ok, ahora lo vamos a comparar con la gráfica amarilla. Aquí en la gráfica amarilla, que es en el 2010, nos dice que había unos 4.400 personas de 0 a 4 años. Entonces pasó de 6.200 a 4.400 personas de esta edad, de 0 a 4 años. Y bien, aquí seguimos viendo que la población infantil, de los 0 hasta los 19 años, infantil y juvenil, bueno, infantil y adolescente, sigue siendo la más grande, pero aún así, la más numerosa, pero aún así, pues es mucho menor que en 1990. No significa que ya no haya, pero sí va a haber menos. Y si nos damos cuenta, estos niños que vivían de los 0 a 4 años, 20 años después estarían de los 20 a los 24 años. Más o menos aquí. Y nos damos cuenta
que disminuyeron. ¿Por qué? Porque seguramente hubo bastantes decesos por la salud, etcétera, o por la migración, la inmigración. Y nos damos cuenta también que aquí va disminuyendo hasta que llega a un punto en el que vuelve a crecer, que más o menos es la fuerza que va de los 35 a los 39 años, que hace 20 años era de los 15 a los 19, una de las poblaciones más grandes. Entonces, pues bueno, ¿de qué nos sirven estas demografías? Bien, muchas veces, uno, pues para tener información, ¿no? Y dos, porque nos dan bastantes rasgos o nos indican cuáles son las necesidades y potencialidades de nuestra población. Es decir, aquí la generación que va de los 0 a los 19 años suelen requerir una buena nutrición. Todos necesitamos una buena nutrición, pero para que las nuevas generaciones crezcan, pues una buena alimentación, ellos se siguen desarrollando, educación, y hablar sobre, pues bueno, tienen las defensas más bajas, ¿no? Más que nada de los 0 a los 4 años, pero pues aún así, bueno, en esta edad están más vulnerables, ¿no? Luego vemos que está la población joven y luego la población que empieza a trabajar desde los 20 hasta más o menos 50-54 años. Toda esta población es la que se va a encargar de votar, y de generar, de cuidar en su mayor parte a la población más joven e incluso a la población más grande, y también de producir el dinero, ¿no? Mantener a los demás. Entonces, pues bueno, aquí nos vamos a encontrar con las fuerzas laborales, etcétera. Y finalmente aquí empezamos a ver las etapas de senectud, donde ya empiezan a tener también más dolencias, más necesidades médicas, etcétera. Pero también vemos que ya es mucho más pequeña en ambos casos, aunque en el caso del 2010, si bien en la década de los 90 vemos que la mayor parte, hay una gran cantidad de población infantil y de ahí va a decrecer de manera significativa y constante. En cuanto a la población del 2010, vemos que es la población infantil alta, luego la población adolescente y juvenil baja, y entonces sube en la población adulta y va bajando más poco a poco. Es decir, aquí va a haber muchos más adultos mayores, más adultos maduros que en la década de los 90. Y pues esto nos puede decir, no sé, que tal vez incrementaron las condiciones de salud para la población que en ese entonces, que por ejemplo estaba en los 20-24 años, ya no hubo tantos decesos y por lo tanto pues creció, ¿no? O empezó a llegar personas de otros lugares, ¿no? Al lugar. Pero como sea, pues hay más población ahora que en 1990. Ok. De esa etapa, claro. Entonces, en cuanto a la demografía y la dinámica poblacional, esto, tenemos que contestar dos preguntas. Primero, para poder hacer todo esto, ¿no? Primero, ¿cuántos individuos hay en un momento dado, cuando empezamos nuestro trabajo? No vamos a poder saber cuántos individuos había desde el inicio de los tiempos, etcétera, sino que, no sé, queremos hacer un estudio en 2010 o en el mes de marzo del 2021, etcétera, pero vamos a necesitar saber cuántos individuos hay en nuestra población inicial, en el tiempo 0. O el tiempo, el tiempo 0 o el tiempo, ¿no? ¿Y cuál va a ser la respuesta? Bueno, va a ser el número de individuos en este tiempo. N, número de individuos, T, en el tiempo. Ahora, la segunda pregunta que necesitamos saber para hacer una comparación de poblaciones y poder hacer útil este tipo de investigaciones es comparar. ¿Con qué lo vamos a comparar? Con la población, pero un tiempo después. ¿Cuántos individuos va a haber en el siguiente intervalo de tiempo? Y entonces,
este NT, que sería NT0, lo primero que estudiamos, la información que ya teníamos, se va a convertir en NT más 1, es decir, el tiempo más el siguiente tiempo, más un tiempo más. Entonces va a ser el tiempo original más los nacimientos, más las muertes, más la inmigración, más menos la inmigración. Entonces, lo vamos a hacer con esta ecuación. Entonces, ¿cómo vamos a saber esto? ¿Cómo vamos a organizar nuestra información? Bueno, tenemos varias formas y entre ellas tenemos las tablas de vida. ¿Qué son las tablas de vida? Bueno, van a ser arreglos de tablas, es decir, conjuntos de tablas, donde vamos a organizar la información, que van a resumir el comportamiento de los principales parámetros poblacionales. Para eso, pues vamos a necesitar saber cuáles son los principales parámetros poblacionales. Y bueno, aquí también nos dice que la tasa de mortalidad o de supervivencia, cuántos mueren del porcentaje de los que tenemos, o cuántos sobreviven del porcentaje inicial, bueno, de los individuos iniciales que teníamos, van a corresponder esta información a una categoría específica. Las tablas de vida van a basarse en columnas, en la columna correspondiente a N, el número de individuos, que es un dato tomado en el campo, que es un dato tomado que vamos a usar mientras trabajamos. También lo podemos tomar, no sé, en laboratorio, etcétera, pero en la práctica más que nada, ¿no? Y luego las demás, columnas van a derivar de la correspondiente a N, es decir, el resto de la información va a derivar de lo que tengamos en el número de individuos que estamos manejando. El número de descendientes es también un dato de campo. ¿Cuántos van a nacer? Pues bueno, eso lo vamos a ir registrando. Ok, vamos a llegar hasta aquí en la primera clase, ¿no? Aquí, demografía, tablas de vida. La próxima clase vamos a ver demografía, tablas de vida, tablas de cohorte, de estáticas. Y finalmente vamos a ver tablas diagramáticas. Ok. Y vamos a hablar también de una distribución estable de edades o de estadios. Ok. Bien, les agradezco su atención, jóvenes. Si surgen preguntas, anótenlas por favor y nos vemos en la próxima clase. ¿Sale? Y bueno, me las hacen saber en la próxima clase o pueden escribirme al WhatsApp, ya saben. Ok.